están viendo, que nos van a ver por allá, no está instantáneo, se reproduce. El del viernes sí lo estamos pasando instantáneo, que el viernes estamos dando ahorita las fiestas judías, ¿va? Yo sé que a veces cuesta ubicarlo, pero hay que buscarlo porque las fiestas judías es un tema excelente, las 7 fiestas que Dios instituyó, que tienen que ver todas con Cristo. Entonces ya ese ya está en YouTube, el viernes se pasó. Entonces vamos a orar, y como siempre orando por la gente que está allá en la lejanía también, todos con problemas, porque todos pasamos penas aquí, retos y situaciones, ¿va? Oremos. Señor amado, gracias te damos porque estás con nosotros y que nos ayudas a pasar esta vida que es tan llena de circunstancias, que sabemos que hay muchos retos, muchos enigmas, muchas cosas que jamás se descubren, otras cosas que la gente se impacta de por vida por lo que nos pasa, y aún las satisfacciones son tan efímeras, tan pasajeras, tan ligeras, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a pensar siempre en ti, que eres eterno, y en lo eterno, para que podamos encontrar el verdadero secreto a la vida y que entendamos que solo contigo podemos sacar ese vacío que hay en todo ser humano. Gracias por tu amor y tu misericordia. Contesta las necesidades de cada uno de los que estamos viendo este programa, pero también a la iglesia nuestra de Manuel, que nos ayudes en nuestras necesidades personales, familiares. Y amado Dios, también te pedimos que cualquier persona que tenga algún problema personal, tú se lo resuelvas, y por esta situación de la epidemia también, que tú la resuelvas. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos al libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, acordémonos que ya dijimos que el libro Eclesiastés es la palabra Coelet, que quiere decir el predicador. Y ahí dice claramente que es Salomón el que lo escribe. Ahora, Eclesiastés es un nombre griego que quiere decir un llamado de gente, o sea que eso tiene que ver que Dios llama a la gente en las cosas que le corresponden a él. Ya dijimos que este es un libro filosófico que nos habla del diario vivir, y ya vimos anteriormente que Salomón mencionó siempre una de las palabras que más menciona: vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea que todo es vacío, no se le encuentra satisfacción a nada. Pero también mencionó que generación viene y generación va, y no hay nombre de eso, se pasa. Y eso así es, porque uno oye gente que es famosa y se muere. Por ejemplo, ahorita la semana pasada se murió un famoso general que es muy conocido en varios gobiernos de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, pero él murió del COVID también, y a pesar de que ya se había vacunado, pero a él no le impactó ni le ayudó la vacuna por los problemas físicos que tenía. Y claro, a él le van a hacer una conmemoración grande y todavía no lo han enterrado, y van a hacer varias cosas, pero como dice Salomón, eso de nada sirve, ¿va? Ahora, claro, la gente que lo ama y todo, claro que sí, y yo creo que es un buen recordatorio. Entonces, aquí en el versículo 13, entonces nos va a hablar primero que Salomón trató de buscar solución a su vida en el conocimiento, en el saber. Y eso es una de las cosas que mucha gente mal entiende, porque siempre le dice a sus hijos: tenés que estudiar, porque si no estudiar vas a pasar la vida como una persona simple, como un simple nadie, y que vas a tener que ganarte la vida muy fuertemente. Así es que hay que estudiar para ser mejor. Y no creo que sea mala la idea, ¿va? Espero que no me entiendan. Pero Salomón, que él tenía todo el poder económico y todo, él se metió no solo apenas, sino que minuciosamente hasta el fondo en cada cosa, y no le encontró satisfacción a nada. No lo llenó el conocimiento. Eso se va a ver del 13 al 18, capítulo 1, 13 al 18,
de Eclesiastés. Pero ya del 19 al final del capítulo 2 se va a ver que entonces, digo, bueno, como en el conocimiento no encontré nada, entonces lo voy a buscar en el placer. Y entonces va a hablar varias maneras de placer. Tuvo hasta una orquesta, ahí lo va a decir. Tuvo muchas diversiones, y se dio cuenta que ni poniendo un payaso enfrente se ponía feliz. Tal vez solamente un ratito, ¿verdad? Y al rato otra vez triste, y al rato otra vez con problemas. Y entonces es interesante porque hasta dice que buscó el placer que cada quien tiene adentro, que cada uno de nosotros tenemos placeres que tenemos adentro, ya sea comida, cosas que nos gustan. No necesariamente tiene que ser placer sexual, ¿va? Pero la cuestión es de que ni a eso le encontró sabor porque es pasajero todo. Y entonces vamos a ver aquí en el versículo 13 del capítulo 1, dice, y di mi corazón a inquirir. A inquirir quiere decir a investigar, y a buscar con sabiduría, o sea, con conocimiento, pero acordemos que esta es una sabiduría humana, no es sabiduría divina. Entonces dice, sobre todo lo que se hace debajo del sol, del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y es interesante porque viendo el idioma original, cuando dice penoso trabajo, dice que es un trabajo lleno de molestia y de preocupación y de dolor. Trataremos de explicarlo. Cuando una persona no sabe nada, a veces es mejor que no sepa nada. Pero media vez empieza a saber, se da cuenta que hay muchas deficiencias en la vida cotidiana. O sea, cuando una persona, por ejemplo, ahorita que está este problema que nosotros tenemos de la pandemia, la gente que está metida ahí al fondo investigando qué es lo que hay que hacer para quitar esto y todo, han pasado mucho dolor. Entre ellos han habido incluso que hasta se han muerto, de los mismos que estuvieron ahí metidos ayudando, de los doctores que estuvieron ahí queriendo apoyar y todo, no pudieron llegar a ninguna conclusión porque ellos mismos se contagiaron y se murieron. Y hay gente que pasa mucho dolor sabiendo que la que no sabe nada. Ahora, eso no quiere decir que no es bueno saber, no me vayan a malentender, pero lo que está diciendo aquí a Salomón es que es un penoso trabajo. Es un penoso trabajo estar metiéndose para al final del camino realmente no llegó a ninguna meta. Lo único era ganar más dinero tal vez y tener más cosas, pero de todos modos se va y le quedan a saber a quién. Y entonces de cualquier manera es difícil, la vida es complicada, definitivamente. El versículo 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dice todo lo que está aquí es vanidad, o sea, es vacío. Y aflicción de espíritu, estaba viendo el original también. Aflicción de espíritu quiere decir correr detrás del aire para ver si alcanza el aire. O sea, en otras palabras, dice, hasta loco se puede quedar uno con eso. Porque eso es lo que quiere decir aflicción de espíritu. O sea, que anda detrás del viento a ver si lo alcanza. Y entonces, hermanos, Salomón se metió a todo eso porque tenía el poder económico. Acuérdense que Dios a él, lo primero que Dios le dio fue sabiduría, aunque fue sabiduría de lo alto, pero él lamentablemente empezó a meterse a lo bajo y tocó la escoria de la vida y se dio cuenta que ahí las cosas no funcionaban. Versículo siguiente, que sería el 15, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Como aquel dicho que dice, árbol que nace torcido no se puede enderezar. Jamás su rama endereza, dicen en el país. Entonces, o sea, lo que ya está torcido, ahí está torcido. Ahora, ¿por qué Dios es que ha dejado eso torcido? No porque Dios haya querido, sino que en Romanos 8, 18 dice por qué. Y vamos a ir ahí porque es importante que ya en Romanos 8, 18, ahí sí es, y vamos a volver otra vez a Eclesiastés después, ahí sí menciona que esto quedó sujetado así
por el pecado, por la maldad del mismo ser humano. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí está diciendo, todos los problemas que tenemos ahorita, los retos de la vida, no se van a comparar con lo que va a pasar allá. Para nosotros los cristianos, por cierto, porque esta es una carta para cristianos genuinos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, y ahí está la palabra vanidad, que es la misma que usa Salomón. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces quiere decir que ahorita todo está sin solución. Ahorita no hay nada que pueda satisfacer al ser humano hasta que Dios libere todas las cosas. Pero para mientras nosotros vivimos en un mundo conflictivo, problemático, que tiene cada día diferentes retos. El solo hecho de levantarse para ir al trabajo, ya uno ya va con aquella cosa de que tiene que llegar a tiempo, y que aquí, que allá, y después tal vez va con buen tiempo, pero encuentra un gran tráfico ahí, o algún loquito ahí que se le atraviesa, y total de que todo es un reto, todo es un conflicto. Y entonces, pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que teniendo el matiz divino que Dios nos ha dado, la sangre de Cristo que puso en nuestro corazón, nos puede sacar adelante. Y por eso es que siempre tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios. No tanto estarle poniendo el dedo a los demás, ¿va? Porque cuando uno está viendo lo que está afuera, pierde de vista lo que está adentro. En otras palabras, se entorpece, se bloquea espiritualmente. Y eso no quiere decir que no diferenciemos lo bueno de lo malo. Versículo 20, estoy en Romanos siempre, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la misma creación está dañada. Yo sé que la gente a veces habla solo porque oye las cosas. Dice la sabia naturaleza. La naturaleza, si vamos a la Biblia, la naturaleza en primer lugar no es una persona para ser sabia, porque dicen la madre naturaleza. Madre no sé de quién, porque la naturaleza Dios la creó, ¿va? Y la creación no es una persona. Y además no es sabia, porque si fuera sabia no hubieran tantos terremotos, todos esos problemas que hay de volcanes que están sacando erupción y todo. Dice, es que la naturaleza hay que tratarla bien, dice por ahí un señor, porque si uno no la trata bien, entonces después se pone brava con uno. Y no se dan cuenta que todo esto Dios lo sujetó. Que sí, gracias a la bendición de Dios, tenemos buenos frutos en los árboles, buenos vegetales, pero algunos de ellos nacen mal, salen mal. Y uno a veces abre un aguacate que no sé a cuánto les gusta, a mí me fascina, y cuando mira por dentro, aunque se mire bueno, está negro, ¿va? Y ya está malo. Y entonces no podemos decir que esta sabia naturaleza nos está dando todo lo mejor, porque muchas veces nos da lo peor. Y entonces ahí es donde nosotros por eso tenemos que hacer lo que dijo el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día dámonos hoy. Pedir por la bendición de ese pan que nos está poniendo ahí. Y entonces sí le vamos a sentir sabor, aunque sea un cafecito sencillo, humilde, en un pocillo, no sé cómo le llaman ustedes, en un pocillo así hasta despeltrado, pero le va a sentir sabor, ¿va? Y entonces aquí Salomón sigue mencionando los sinsabores. Volvemos otra vez a Eclesiastés, y en Eclesiastés menciona, ya dijimos que ahorita estamos en el concepto del conocimiento, que el conocimiento no lo saca uno de penas. Y en el versículo 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo de aquí, yo me he engrandecido, porque él realmente fue un ser muy poderoso,
Acuérdense que él le pidió sabiduría a Dios y Dios lo hizo multimillonario. No había nadie en Israel con el poder de él, ni en el mundo entero, ni si él viviera ahorita no hubiera nadie con el poder económico que él tenía. Y como con el poder económico que él tenía, hablando claramente, podía hacer lo que se le daba la gana, hablando así claramente. Sin embargo, él mismo está diciendo, no le encontré sabor a la vida. Dice aquí, yo me he engrandecido, estoy en el 16, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. ¿Sí? Él se metió a fondo en todo, a conocer las cosas minuciosamente. 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. O sea, una dedicación, una disciplina, una mentalidad de proyectarse a hacer y a saber muchas cosas. Y dice, y dediqué mi corazón, 17 nuevamente, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aún eso era andar corriendo el viento. Y el 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ahora, insisto, eso no es motivación para que le digamos a nuestros hijos mejor no estudies, va. No, yo pienso que aquí seguimos con la misma mentalidad, la misma tonalidad. Salomón lo está viendo en las experiencias del diario vivir debajo del sol. ¿Va? Pero nosotros sabemos que ya como hijos de Dios, por eso les mencioné lo de posible, cualquier cosita por simple que sea, le vamos a sentir sabor a la vida. ¿Va? Pero es diferente porque si lo vemos con el lente de nosotros mismos, vamos a fracasar. Pero si lo vemos con el lente de Dios, entonces vamos a triunfar. Capítulo 2, y entramos al 2, ahora va a hablar del placer. No encontró nada del conocimiento, ahora se va al placer. Dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. O sea, traté de reírme como loco y traté de ver que encontrarle diversión a la vida, y la diversión también es pasajera. 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer de qué sirve eso. Entonces él está llegando a conclusiones prácticamente extremas, porque lo que se vive en ese mundo es terrenal. Por eso el Señor Jesucristo en los evangelios le dijo a los fariseos, y eso que los fariseos eran expertos en la Biblia, pero en su manera de pensar de ellos, no con la iluminación de Dios, sino que a la Biblia le querían sacar poder económico, como muchos lo están haciendo ahora, con más fuerza y con más cantidad de gente, y le querían también usar la Biblia para manipular, para mangonear, como decimos nosotros, a las personas. Y entonces Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes conocen lo terrenal, y por eso lo que ustedes conocen no es nada, ¿sí? Pero lo que yo sé viene de arriba, porque Él sí sabe, y por eso es que teniéndolo a Él, nosotros sí le encontramos la solución a la vida, y hasta la misma muerte, ¿va? Porque acordémonos que Él venció la muerte, porque hay solo dos absolutos que no se pueden vencer, y que son absoluto, quiere decir completo, la muerte que a todos nos tiene que tocar, y a Dios que es infinito. Pero el absoluto de la muerte es de aquí, pero el absoluto de Dios es eterno e infinito, y por eso es que Cristo venció a la misma muerte, pero nosotros no podemos. Pero sin embargo con Cristo somos más que vencedores aún de la misma muerte. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 2 de Eclesiastés: propuse en mi corazón agasajar mi carne, o sea, sentir placer, con vino, o sea, tomó hasta donde más no poder, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupa debajo del cielo todos los días de su vida. O sea que estuvo fuerte, él estuvo bien metido en los placeres del mundo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Era agricultor también, y hasta cierto punto era ecológico, porque hacía cosas así bien puestas, bien hechas, pero ni a eso le encontró sabor.
orgánico, pero orgánicamente estaba desbastado. Y versículo 4, perdón, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas delante de mis viñas, me hice huertos, ahí está lo que les digo, es ecológico, y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Y volvemos otra vez al mismo punto. Yo no veo que sea malo que una persona tiene su terreno y tiene limones ahí y que no le encuentra. Sí, uno como cristiano le puede encontrar sabor a todo, pero bajo el lente de Dios. Pero él, como lo estaba haciendo con su propia mirada, con su propia mentalidad humana, a nada le encontraba sabor y nada lo llenaba. Versículo 6, me hice estanques de aguas, imagínense, hasta regadíos hizo para y en aquel tiempo que era más complicado, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, o sea, tenía hasta para meter todo eso entre los bosques. Compré siervos, o sea, compró esclavos, para que les cuidaran todas sus cosas, y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. O sea, tenía de todo, pero a nada le encontró sabor, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. 8, me amontoné también plata y oro, pero aquí no quiere decir que tenía ahí un montonón de plata ahí metida, sino que lo que quiere hablar es que tenía muchas joyas preciosas, del mejor oro, de la mejor plata, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, ya les digo, él era artista, también le gustaba el arte, le gustaba la música, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y ahí entendemos que tenía una orquesta, porque habían varios instrumentos. Era un hombre artístico también, pero no le encontró sabor tampoco, porque hay gente que pasa tarareando una canción toda su vida y después hasta la odia. Porque una canción no le va a cambiar a uno la vida, ni el significado de esa canción. Insisto, eso no quiere decir que si hay alguna canción, por supuesto nosotros como cristianos tenemos que buscar música que tenga que ver con Dios, que sí le encontremos sabor. Versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Él siguió en lo que se había comprometido a hacer por sí mismo, en lo cual se había él propuesto, o sea que no se desesperó, él siguió, pero aún así no le encontró sabor. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Y ahí ya podemos entender que él todo lo que miraba, si le gustaba algo, se quedaba con eso, o con ello, o con aquello. Y dice aquí, ni aparté mi corazón de placer alguno, ahí está. O sea que él tenía placeres internos, porque dice mi corazón era adentro. Ya les dije, podía ser comida, podía ser diferentes cosas, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. O sea, la parte que tuvo es que, bueno, al fin y al cabo, tuvo trabajo y comió lo que quiso y anduvo donde quiso, pero no lo llenó. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La conclusión es, esto así como viene se va, y todo lo que es nuevo tiende a dañarse, a corroerse. Por eso Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, haceos tesoros en él siempre, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Sigamos con la mentalidad que tiene Salomón en este libro precioso que nos enseña a que no le demos tanto valor a las cosas materiales, porque ese es el problema, que a veces nosotros mismos los cristianos le damos más valor a lo material que a él, y a él prácticamente lo hacemos a un lado, y por eso es que tenemos más problemas todavía. Versículo 12, después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad,
Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que lo que ya ha sido hecho. O sea, que es un ciclo de vida. Lo hace uno hoy, mañana lo va a hacer otro. Lo único que cambia son los tiempos, que ahora está más tecnificado. Todo es la misma historia, el mismo mono, solo que con diferentes trajes. Y con diferentes monos, dice la hermana, ¿no? Entonces, después dice el 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Entonces aquí sí menciona algo que es interesante, que es mejor saber que no saber, en el término de conocimiento y en el término de aprovechar. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontece al uno como al otro. O sea, hay gente que sí vive para aprovechar la vida, pero hay otros que viven la vida como les caiga y como venga. Y por eso vimos mucha gente que dice, yo hago lo que yo quiera. Y cuando ya se están muriendo, ahí sí están ya pidiendo un grito, pero ya es muy tarde muchas veces. 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Para hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea, todos vamos a lo mismo. Todos vamos a lo mismo. Y por eso es que mucha gente dice, es que con el dinero usted sí puede ser feliz. Yo creo que con el dinero muchas veces puede ser más infeliz que feliz. Aunque depende también. De la persona. ¿Verdad? Exacto, de la persona y de las circunstancias. ¿Verdad? Pero definitivamente no califiquemos que por una circunstancia nosotros vamos a ser mejores o peores. Ya concluyendo, porque estamos siguiendo casi narrativo, como les dije, pero no necesita mayor explicación porque está bien claro. Versículo 17, aborrecí por tanto la vida. Imagínense, aborrecí la vida. Y ese aborrecer ahí no es que odió la vida y que se quería suicidar, no. Ese es el mismo que está cuando Jesucristo dice que no aborrece padre y madre, esposa, hijos, más que a mí no es digno de mí. El Señor está diciendo que uno odia a su familia. Está diciendo, primero las prioridades, primero soy yo y después los demás. Entonces hay que entender ese aborrecer ahí. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, perdón, y aflicción de espíritu. Vuelve atrás a decir, corriendo el viento y sin alcanzarlo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo, 18, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que tanto trabajó, lo que tanto le costó, le va a quedar tal vez al que menos él quería darse. Y hasta con testamento. Así es que hay que tener mucho cuidado porque uno le pone mucho ojo a esas cosas, ¿verdad? Y especialmente nosotros que venimos por el imán económico que nos trae este país, ¿verdad? Que no estamos diciendo que sea malo, porque para nosotros el trabajo es una bendición. Ya en los últimos versículos de los 20, dice aquí, en el 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría, esto también es válido. O sea, porque uno a veces se afana, ni duerme, hasta para enfermo, ya ni disfruta lo que hace. Dice, y yo no sé si esto le va a quedar a un necio. Hermano, ¿está tocando las cosas del diario vivir, sí o no? Está tocando lo que es la vida. Y nos está poniendo ahí como un espejo para que nos miremos ahí, porque tenemos que tener cuidado. Volví, por tanto, en el 20 a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. O sea, en lugar de causarle motivación, se desmotivó. 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días
no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, eso también es vanidad. Porque el que tiene mucho hasta insomnio le da, de estar pensando en lo que tiene. 24 al 26 ya terminamos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahí está, el otro lado de la moneda. Uno sí se puede alegrar, aunque sea el trabajo más sencillo, más humilde, más mal visto por los demás, pero si Dios se lo ha dado a uno, amén, lo vamos a gozar y lo vamos a disfrutar. Y entonces sí le vamos a encontrar el secreto a la vida. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Conclusión. Aquí, como les dije, tuvimos no que ir corriendo, pero sí es más narrativo que histórico o doctrinal, aunque tiene la enseñanza filosófica. Y esto tiene que ver con lo que Jesucristo dijo. ¿Se acuerdan cuando dijo en el capítulo 6 de Mateo que no estemos afanosos por nada? Porque el afán trae depresión. Aún en los simples trabajos que uno hace en su casa. Y claro, la mujer es un poco más compenetrada en eso, pero el hombre también, pues cositas que uno ve que tengo que hacer, y cuando no lo hace se siente como que se le cayó todo. Tranquilo, hay que saber vivir, porque la vida se va muy rápido y si no se las ponemos en las manos a Dios, vamos a vivir frustrados, fracasados y nos vamos a volver tóxicos y eso se contagia. Contagiamos a los que están cerca de nosotros. Y entonces ya cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos molesta, y la vida en sí es una molestia. Y vivir así es muy complicado, es muy complicado. Y claro, la consecuencia se llega a enfermar. Y entonces por eso que Jesucristo dijo, no os afanéis por nada. Y después dice, en ese mismo pasaje, que los lirios del campo no se llegaron a poner al nivel de Salomón. O sea, Salomón nunca, con todo lo que él tuvo, porque ahí menciona a Salomón Jesucristo, que con todas sus riquezas nunca tenía los colores que Dios le da al campo. Ahora, la idea es, si Dios le da esos colores al campo, a nosotros nos puede dar color de esperanza, de sinceridad, de verdad, de amor, de compañerismo, de perdón, de comprensión. Y lo mejor es que siempre nos rindamos a Él y le pidamos perdón, porque todos fallamos y necesitamos que Él nos vuelva otra vez a levantar y darnos fuerza. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí no se está refiriendo a los muertos que están en la tumba, sino que hay gente que está viva aquí y viven como muertos en vida. Por eso el gran poema que dice, muertos no son los que yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen el alma fría y viven todavía. Hay gente que está muerta en vida, es lo que y nosotros tenemos que entender que Dios nos vino, a pesar de que estamos en un mundo lleno de complicaciones, de retos, de obligaciones, de necesidades, de circunstancias, de altibajos y de tantas cosas, Él, estando en nuestra vida, nos da un porqué vivir, una razón de ser. Que Dios nos ayude y que entendamos que solo con Cristo podemos encontrarle sabor a la vida. Sigamos apoyando la iglesia, hermanos, sigamos orando. Señor bendito, gracias porque nos bendices y nos ayudas y que nos das claridad, qué seguir y qué no seguir, qué hacer y qué no hacer, y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ayúdanos a poderle encontrar el secreto a la vida y que entendamos que solo contigo podemos encontrarle sabor a cualquier cosa mínima o máxima que realicemos. Gracias por tu amor y por la esperanza que nos das de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes este resto del mes de octubre y que el fin del año lo pasemos bien para tu gloria y que si nos da lugar a entrar al 2022, que podamos enfrentarlo
con amor para ti, para nosotros mismos, para nuestros hermanos y con valor también. En el nombre de Jesucristo. Amén.